¿Qué tal? Bienvenidos a casa. Y digo bienvenido a casa porque siempre deseamos estar en casa. Estoy con mi amigo Víctor y Jorge. Ambos servimos en la iglesia como pastores en diferentes áreas y nuestro único deseo es poder transmitir lo que hemos aprendido del Señor para que tú cada día seas mejor. Por eso siempre digo bienvenido a casa, porque si algo anhelamos es que te sientas en casa y que podamos sentarnos en tu casa. El día de hoy estaremos viendo el capítulo 12 del libro de Marcos. Y nos vamos a ir un poquito rápido porque son 44 versículos. Y hay tantísima enseñanza en estos versículos que nos encanta a Víctor y a mí entrar, argumentar, debatir, porque vemos que cuando nos nutrimos mutuamente y ahorita tenemos la oportunidad de estar contigo, qué importante es el poder precisamente tener esa convivencia. Y te animo, porque aún con tus hijos en casa, es importante que ellos te hagan preguntas, que ellos te digan, papá, ¿por qué es esto? Papá, ¿por qué es lo otro? De tal manera que eso crea precisamente el diálogo y no el monólogo. Víctor, por favor. Increíble, ¿verdad? Ahorita lo que son estas oportunidades, estos medios y me uno al pastor Jorge, lo que decía de verdad darnos la oportunidad de llegar a tu casa por medio de este medio. Así que gracias, muchas gracias por estar dispuesto a abrir el corazón, a abrir la mente y a poder recibir lo que Dios tiene hoy para ti. Y hoy vamos a compartirte acerca de Marcos 12. Como decía Jorge, es un capítulo bastante extenso, cierra muchos diferentes tópicos que creo que necesitamos entrar en materia y profundizar un poco. Y les voy a empezar a leerles de la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice el versículo 1, después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¿Nunca leyeron en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Pienso que este párrafo, esta primera parte de cómo empieza Marcos 12, nos muestra primero que todo el corazón maravilloso de Dios, quien es el dueño del viñedo, ¿verdad? Como lo podemos entender en la historia. Pero también nos muestra la astucia, la sabiduría tan increíble que tiene Jesús de cómo usar esta historia para confrontar a los religiosos de su época, para confrontar a los que querían ya hacerle daño y los que estaban persiguiéndolo. ¿Qué te parece a ti, Jorge? Fíjate que me haces pensar mucho porque veo 4 tipos de personajes en esta área. Un hombre, peones o labradores, el servidor y el hijo, ¿no? Entonces dice que el hombre empezó a labrar, obviamente contrató a otra gente, pero cuando escuchamos la historia, así como tú la comentas, si bien dices, decimos, bueno, los religiosos, pero yo siempre me hago una pregunta.
¿seremos nosotros los religiosos? Qué buena pregunta. ¿Verdad? Porque comúnmente los religiosos en la época de Cristo, sí, pero ¿hasta dónde nosotros estamos muchas veces en la misma actitud donde Dios manda a diferentes siervos a corregir tal vez nuestro desempeño como pastores, nuestro desempeño como servidores, nuestro desempeño como líderes o como voluntarios, que gracias por su gran trabajo, pero hasta dónde nos posesionamos de la viña y no estamos conscientes que es la viña del Señor la que estamos cuidando y que Él precisamente va a mandar por las regalías de esa viña, que no es nuestra. Y cómo Dios muchas veces envía esos servidores, ¿no? O amigos que nos dicen, oye, corrige esta actitud, o esa que no, yo estoy bien, yo soy el fulanito, pero porque lo uso mucho para el aspecto reflexivo. ¿Cómo estamos nosotros? Porque para mí la escritura es como un espejo, ¿no? O sea, ¿tengo pelo o no tengo pelo? Pues no tengo pelo. O sea, ¿para qué me engaño? Pero son cosas así, ¿me explico? Claro, no, y definitivamente es que la Biblia nos lea a nosotros, que la palabra de Dios nos lea a nosotros. Y qué interesante esa pregunta, qué buena pregunta la que tú hiciste. ¿Seremos nosotros los que estamos en ese momento? ¿Cómo tener ese cuidado de que no seamos nosotros los que caigamos en ser los labradores malvados? Claro. En ser esos que, como bien dices tú, nos adueñamos de lo que no es nuestro, claro, en vez de seguir administrando. Claro. Una buena administración requiere un buen dar de cuentas, un buen entender de quién es el que le debemos dar cuenta y quién es el dueño verdadero de esto, ¿verdad? Fíjate, siguiendo con la línea de los versos del 9 al 11, cuando dice, ¿qué pensáis que hará el dueño de la viña? Él vendrá, se deshará de todos y luego asignará el cuidado de la viña a otros. Y por favor, lo que voy a decir no es con la actitud de señalar, sino de reflexionar, porque cuántas veces hemos tenido la oportunidad de servir y no lo estamos haciendo bien y tarde que temprano somos removidos del lugar que ocupemos. ¿Me explico? Porque es la viña del Señor, no es nuestra viña. Pero hay algo bien importante también a rescatar ahí en ese punto importante que has dicho, y es la cantidad de siervos que Dios mandó. La cantidad de siervos que en la misma palabra la nos misericordia, muestra, ¿no? Que Él envió, o sea, que el dueño envió, la misericordia y el corazón de Él. O sea, que yo me pongo en la posición de Él y yo digo, ¿yo cómo hubiera respondido al primer siervo que me llega además golpeado, que ya fue violentado, que ya le veo las marcas del corazón de esos labradores malvados y que además llega con las manos vacías, ¿verdad? Qué buena postura. ¿Cuál fuera mi respuesta? Pero ¿cuál fue la maravillosa respuesta de Él? Qué buena ¿Cómo postura. fue que Él envía? ¿Cuál es la misericordia que Él tiene por nosotros? Que envía a otros a que nos diga, hey, ten cuidado con esto, o hey, cuida de esto de esta forma. Y a lo mejor nosotros, si no corregimos o no nos evaluamos correctamente, terminamos rechazando ese segundo siervo también. Me gustó mucho esa perspectiva, que es la perspectiva ahora del dueño, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías? Fíjate que en esta versión también dice que lo agarran, golpearon, los despiden con manos vacías, y dice que en otro siervo lo cubrieron con alquitrán y plumas. Imagínate. Porque obviamente había antorchas, ¿no? O sea, en nuestras versiones dice vergonzosamente. Pero ya traducido en el griego y viendo, le pusieron alquitrán y plumas, o sea, se burlaron. Pero qué tremendo lo que tú estás diciendo, porque lleva a ver el corazón de Dios, de que sigue creyendo en ti. Vuelve a mandar a otra persona para que reflexiones, vuelve a mandar otra, pero bueno, llega el momento en que es el juicio, ¿no? Claro, y es entender también en esto que no es que lo que Él hace para salvarnos o lo que Él hace para extender esas misericordias está perdido, no. Porque simplemente después de muchos intentos, como dice, y envió a muchos otros, y a unos golpearon y a otros mataron. O sea, hubieron muchas oportunidades. Simplemente Él termina diciendo, pues
los removerá y la ira de él se desatará, los matará y le entregará o le alquilará el viñedo a otros. O sea, la obra no para. Definitivamente este es el reino de Dios y la obra no para, porque Él en su misericordia lo que busca es esos siervos fieles que van a continuar. ¿Y qué hace la pregunta? ¿Lo somos? Me incluyo. Sí, así es. Me incluyo, ¿verdad? Porque se cumple, como dice Jesús, léanlo ustedes mismos en las Escrituras. Esa piedra que tiraron los albañiles es ahora piedra angular. Esta es obra de Dios y nos frotamos los ojos, dice esta versión. Casi no lo podemos creer, que lo que era desechado era lo angular. O sea, lo que esos hombres desecharon era la parte angular. Aquí quiero aprovechar en esto. Muchas veces en la vida otros nos desecharon, nos despreciaron, pero para Dios sigue siendo lo que tú dices. Manda vez tras vez a alguien para que seamos corregidos, para que podamos ver esa salvación. Por eso bien dijo él, yo soy el camino, la vida y la verdad, ¿no? Entonces, aquí qué importante es que a los ojos de Él somos importantes. Por eso démonos la oportunidad de conocer al Señor Jesús, démonos la oportunidad de saber qué dice Él de ti y romper los esquemas de quedarnos como víctimas, como dice Pastor Joel, de las situaciones de otros y darnos la oportunidad que para Él somos siervos útiles. Yo lo digo con modestia, yo nunca pensé estar en este lugar enseñando junto a mi amigo Víctor o junto a alguien más y vemos que es por él. Bueno, ¿qué más diría yo de eso? ¿Verdad? Yo soy el... Aquí nos soltaríamos con... Sí. Los pañuelos. Yo palpable veo la misericordia de él. Y hay algo también a resaltar en el verso 12, donde dice, los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Hay algo que me muestra este verso y es el orgullo. Ellos sabían, se les estaba advirtiendo, tenían un pasado y sin embargo la terquedad que, como tú dices, mirémonos en un espejo y que no entremos en esa terquedad, que nos evaluemos correctamente y que en vez de entrar en esa ira o en esa falsa astucia, por decirlo así, de querer salirnos con la nuestra, caer en cuenta con Dios y de verdad, como tú decías, profundizar en nuestra relación con Él. Y como decía David, cuídame, protégeme de ese pecado oculto, de ese que no he reconocido y ayúdame a salir de allí, ¿verdad? Claro. Y continuando en la siguiente parte, ¿verdad? Los siguientes versos del 13 al 17, vemos nuevamente la astucia de los fariseos, ahora unidos con los herodianos, los seguidores de Herodes, ¿no? Donde ahí le mandan como que le ponen un 4, Señor, debemos de pagar impuestos, ¿qué tenemos que hacer al respecto, no? Y cómo Jesús siempre logra ver la intención del corazón. Eso es lo más interesante, por eso estamos haciendo este estudio, porque primero, cuando leímos cada quien individualmente el capítulo, la pregunta y conociendo a Víctor es, bueno, ¿y cómo estamos nosotros, no? Porque es donde Jesús saca lo que está dentro y como muchas veces queremos pasarnos de listos, ¿no? Como estos cuates que, bueno, pues pagaremos o no pagaremos, o sea... Pero mira, hay un trasfondo ahí tremendo que hay que resaltar y es que hay que entender que en este momento la nación de Israel era oprimida por Roma. Era oprimida por ellos y hay que entender que el contexto en que arman esa trampa ellos para hacerle esa pregunta van de una vez con la autoridad porque ellos esperaban un arresto. O sea, ellos esperaban que Jesús se volcara al corazón del pueblo, el cual se sentía oprimido porque eran realmente oprimidos en los impuestos contra Roma. Y esperaban una respuesta diferente, pero qué sabiduría increíble. Sí, la por que eso tiene la pregunta nuestro que hace maestro. Jesús, ¿no? Dice, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Ajá, exactamente. Pero increíble, lo primero que pide es la moneda. Dice, denme una moneda. Y les muestra y les dice, ¿de quién es esta cara que está aquí en esta moneda?
Y al ellos contestar del César, bueno, pues, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es increíble, o sea, una salida Me hiciste magistral. recordar una historia de un inmigrante a este país de los Estados Unidos que vino, le quitan una parte de su cheque y reclama y dice, ¿por qué me estás quitando esta parte? Bueno, porque tienes que pagar impuestos. Dice, pero yo no vine a este país a pagar impuestos. Vine a trabajar, vine por dinero. Qué buen punto ese. Ok, sin comentarios, ¿verdad? Porque todas las naciones se sostienen por eso. Por eso dice Dios, Jesús, ¿por qué me estás tentando? ¿De quién es? A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así O sea, es parte integral de los individuos pagar impuestos y pagar el diezmo. Y no diría yo pagar, es dar lo que a Dios le corresponde. A cada uno. A cada Al uno. César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es. A cada uno lo que le corresponde. ¿Por qué? Porque en ello hay bendición. Porque hay que entender que todas las autoridades son puestas por Él. Pero fíjate lo que tú decías, Víctor, cómo desde el verso 14, ¿sí? Me llama mucho la atención porque dicen, maestro, sabemos que eres veraz. O sea, ya de antemano, ¿verdad? Reconocían la que verdad. dices la que él verdad, tenía. que eres Sí. veraz, que no buscas el favor de nadie, que eres imparcial y que enseñas el camino de Dios con verdad. Entonces, si ya lo sabían, ¿por qué ponen el 4 sabiendo que él no era así? Increíble. Ahora, ¿cómo muchas veces el religioso busca la oportunidad para señalar y agarrarte, ¿no? O sea, por eso, como dices tú, llevaban la autoridad. Es decir, ¿te fijaste en lo que dijo? Y eso es nuevamente donde vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hasta dónde somos esos religiosos que sin darnos cuenta estamos buscando el pelo en la sopa del prójimo? Como dice Gloriana, estamos buscando el lunar en la pared blanca. La manchita pequeña en toda la pared blanca, ¿verdad? Pero qué gran filosofía aquí cuando dice el Señor, eres veraz. Uno, que aprendamos a ser veraz, no buscar el favor, ser imparciales y enseñar el camino de Dios con verdad. Tú muchas veces dices, bueno, yo soy un padre, no soy un pastor, no soy nada, pero tienes unos hijos o tienes unos hermanos. Tienes influencia, tienes liderazgo. Entonces, no es en una iglesia, es en todo lugar, porque los hijos de Dios debemos ser luz en todo lugar, ¿no? Así es, tremendo. La Increíble. siguiente parte, porque lo vamos a ir partiendo por partes, ¿verdad? Porque unas parece que no se correlacionan con otras, que son precisamente del verso 18 al 24, y yo le llamo esta historia la historia de la viuda negra. Porque mató a los 7 hermanos. Pero cuéntame, Dice, no me quedo. la discusión acerca de la resurrección. El versículo 18 dice, después se acercaron a Jesús algunos seduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte. Y le plantearon la siguiente pregunta, 19. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no habían hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será la esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús contestó, el error de ustedes, póngale cuidado a esto, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés? ¿En la historia de la zarza ardiente? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob
murieron, Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. El verso 24, qué interesante, porque habla cuando dice que al no conocer las Escrituras, no conoces el poder de Dios. En la época de hoy en día, inclusive este estudio que lo ves en YouTube, y qué bueno, pero nuestro anhelo es no solo el que lo veas, sino el que tú escudriñes la Escritura para que conozcas el poder de Dios. Nunca olvidaré el versículo cuando empecé hace 40 años con el Señor, 41, ¿sí? El de los hombres de Berea, que Pablo enseñaba, pero dice que los hombres de Berea escudriñaban la Escritura todos los días para ver si esas cosas eran así. Entonces, aunque eran más nobles que los de Tesalónica, sin embargo, escudriñaban la Escritura todos los días. Y no es solo bueno tener un plan, un devocional, y el devocional de fulanito, es escudriñar. Es que la palabra te hable, claro, realmente. Porque es muy fácil caer en una rutina, es muy fácil caer en algo automático, pero al tú entrar en ese ritmo, el peligro es que te pierdas de la intimidad, que es lo que busca realmente la palabra, que como dice ella misma, la palabra sin el Espíritu es muerte, pero con el Espíritu es donde crea esa relación viva que podemos tener con Él, y donde podemos permitirle a la misma palabra a través del Espíritu Santo que nos lea, que lea nuestra vida y que tengamos la humildad de recibir de ella, ¿verdad? Entonces, increíble cómo empieza la respuesta, y es eso, la falta de conocimiento. Ahora, te digo yo, hoy, ¿estás profundizando en esa relación? ¿Estás de verdad buscando el corazón de Dios? No buscando la superficie, buscando realmente entrar en lo que Él quiere darte, porque la riqueza más grande está ahí adentro, en el corazón de Él, en esa relación que podemos tener con Él. Y cuando te lo digo a ti, espero que no te sientas juzgado, porque me lo digo a mí mismo. O sea, yo soy el primero que digo, wow, tengo que profundizar más, tengo que buscar más, tengo que crecer más en el conocimiento en la palabra de Él, ¿verdad? Fíjate que en este versículo del 24 me hizo recordar Romanos 10, ¿no? Dice, pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Por eso es lo que estamos haciendo, ¿no? No aquí, en todo lugar. ¿Cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Por eso no se trata solo que escuches un mensaje, una enseñanza, sino que donde quiera que esté la planta de tus pies, precisamente lleves las buenas noticias. Y no se trata de decir, arrepentidos, pecadores. No, sino que tu propia conducta, sin palabras, prediques el Evangelio. En la manera en la que tratas a tu esposa, tratas a tus hijos, tratas a tus amigos, tratas a los demás. Y vemos como el siguiente parte de Marcos va a decir el amar a tu prójimo. Y es parte, por eso dice que anuncian, dice, no obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Tristemente es verdad, porque el anhelo del Señor es que ninguno se pierda. Pero no todos hicieron caso. Pero Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La importancia de Cristo, Jesús. ¿Por qué? Es cuando el mensaje se cierra y se cumple lo que tú estás diciendo. Y me encantó cuando estábamos conversando, Víctor, acerca del verso 26, cuando dice, yo soy, que hablabas del verbo continuo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, es el Dios vivo para los vivos, no para los muertos. Un presente continuo.
Porque muchas veces pensamos, bueno, pues en esta vida voy a estar bien, ya a ver cómo ve en la otra. No, lo que quiere Jesús, Dios, por eso envía a Jesús, que lo recibas para que sepas que hay una eternidad, pero que el día de hoy empieza la eternidad cuando tú vas caminando día a día con Él hasta tu partida, y que en la partida va a estar uno ahí en el Señor. Pero claro, si es que la esperanza de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es esa eternidad con Él. Claro. O si no, ¿qué es lo que estamos nosotros hablando? Esa es nuestra esperanza, el creer que en la eternidad, en el futuro, vamos a estar con Él, que para Él, como lo muestra allí, es hoy. Claro. Que Él está en todos los tiempos, pero para nosotros es esa esperanza de que lo podamos experimentar y lo podamos vivir también. Así como tenemos esas experiencias y esa intimidad y ese caminar con Él hoy, que aún más glorioso sea en esa eternidad después con Él, ¿verdad? Y fíjate que usando la analogía del béisbol, ahí viene el siguiente pitcher, ¿no? Y el Señor Jesús en el bat metiendo hits, y ahí va la tercera, el tercer strike, ¿no? Cuando otra vez en el capítulo 28, que es acerca del mandamiento supremo, le vuelven a tirar otra bola. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, ¿cómo vez tras vez tiran bolas, no? Para ver en qué te agarras. Ibas a decir algo, Víctor. Pero sí, pero lo rico de este mandamiento es cómo Él resume todos los mandamientos en solo estos dos. Y es donde les da la respuesta clara y concisa. Dice, el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. Wow, otra versión que dice, en estos dos mandamientos se encierra toda la ley. Se encierra todo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces decimos, es que yo amo a Dios, pero no aguanto a esa persona, no puedo ver a esa persona? Y nuevamente recapacitemos, porque aún el saduceo aquí es interesante, el escriba, perdón, como él dice, sí, Señor, yo sé que amar eso y es mejor a mi prójimo, pero Jesús le dice, no estás lejos. Entonces, la pregunta es, ¿qué sabemos que no hemos hecho? ¿Y qué sabemos que tenemos que hacerlo? A pesar de cómo nos sentimos, pero se cumple lo que dijo Jesús, el que cuida su vida la perderá, pero el que la pierda la ganará. Lo curioso es que cuando la perdemos, nos damos cuenta que somos más libres porque vivimos más. Por eso ese mandamiento del Señor es amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, ¿no? O sea, va más allá de nosotros, pero nos da vida. Yo me hago una pregunta hoy, y es, esa persona que a lo mejor me cae mal, esa persona con la que a lo mejor no me puedo relacionar, a lo mejor me da ciertos sentimientos negativos o malos cuando siento hablar con esa persona, pensar, ok, pero esa persona es creación de Dios. Correcto. Esa persona, en ella también Dios virtió su tiempo, metió sus manos dentro del vientre de su madre, lo entretejió, soñó con él, soñó con cosas que esa persona iba a estar haciendo para él aquí en la tierra. Y entonces, ¿cuál es el sentimiento que tienes con la creación de Dios? ¿Cuál es el sentimiento que tú tienes en contra de lo que el corazón de Dios quiere derramar en esa persona? ¿Cómo no conciliarnos? ¿Y cómo no caminar juntos para ver una visión común dentro de lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y qué importante es lo que estás diciendo, cómo muchas veces tenemos que extendernos, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que hay personas que digo,
Sale como diría, entrando en el versículo 38 al 40, ¿no? Que se convierte en un escriba, que con vestidos largos, que anda uno ahí sentado en la primera fila y de repente pasa alguien, ¡ay, esta persona!, ¿no? Pero continuando con tu línea de pensamiento y en base a la palabra, uno no sabe por qué esa persona a veces no sonríe o por qué transmite, como diría el mundo moderno, esa vibra mala, ¿no? O sea, no es la vibra, es lo que hubo en esa persona que no supimos. ¿No? ¿Y qué Dios está permitiendo para que tú estés en esa relación con una persona? Para que vivan en ese mismo espacio, en ese mismo tiempo, en ese mismo momento. ¿Qué Dios también quiere? A lo mejor usarte para poder tocar la vida de esa persona. Es una relación de dos vías, ¿no? Es doble vía. Como muchas veces cuando te extiendes a esa parte que tú estás mencionando, te das cuenta que te faltó ese lapsito de misericordia, pero cuando lo recorres, creciste, y por el otro lado, la otra persona que también tal vez tenía el mismo concepto de ti, creció. O sea, Dios, yo siempre he dicho, Dios mata a 2 pájaros de un tiro. Ah, sí. Eso no se lo olvida, porque si nos vamos de los versos 28 al 40, está diciendo, cuídate de los escribas que andan con vestiduras largas, aman los saludos respetuosos en las plazas, en las iglesias, les gustan los primeros asientos, los lugares de honor en las banquetes, pero devoran a las viudas y hacen apariencias de largas oraciones. O sea, dice, estos recibirán mayor condenación. Entonces, claro, aquí hay muchísima enseñanza porque hay dos formas. Uno, aprender a observar a otras personas, cómo se conducen, donde hacen largas oraciones, pero ¿qué los motiva? Y lo que estamos diciendo ahorita, en no caer en esa actitud de juicio, ¿no? Lo que tú estás comentando, Víctor. Exactamente, y es... quiero que entiendas que nuestro mensaje no es que camines empinado como con los pies y con temor de que, no, es que lo conozcas. Exacto. Cuando tú conoces al Maestro, cuando tú conoces al Señor de señores, al Rey de reyes, Él no es uno orgulloso que te va a mirar hacia abajo, Él más bien se viene a la estatura nuestra y nos abraza, nos invita y camina con nosotros. Entonces, cuando tú creas esa relación, que Él está más que tú deseoso de crearla y de que la tengas, ahí es donde no tienes que estar cuidando esto que tanto nosotros estamos hablando de tener cuidado, ¿qué? Sino va a salir, porque la conexión de tu espíritu con el espíritu de Él te va a revelar cosas, te va a llevar a vivir experiencias que te van a enamorar más de Él, pero a la vez en ese enamoramiento te va a hacer que seas más humilde, que dejes ese orgullo y que puedas caminar siendo el instrumento que Él quiere que tú seas, porque realmente y definitivamente el que lo hace es Él, la obra es de Él. Se cumple lo que está escrito, ¿no? O sea, Él es Dios de vivos. No es que te pases de vivo. Esa es otra cosa. Está hablando de la persona que está viva, que quiere esa hambre de Dios para vivir esa relación, que es tan importante. Y como en los versículos del 41 al 44 pone otro ejemplazo, ¿no? Wow, ese es... Dale, Víctor, dale. Ese es increíble. Dice en el 41, dice... Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Y esto me lleva a un punto muy importante, y es, 1, Jesús siempre está viéndonos, no para juzgarnos, sino para encontrar esa viuda, para encontrar el corazón de esa persona que
da todo por el reino. De esa persona que está dispuesta y que tiene la confianza completa en Él. Es maravilloso cómo Él lo ve todo, cómo Él midió el tiempo, sabía el momento perfecto para darle una enseñanza a sus discípulos y se sentó específicamente en el lugar cerca al depositario para ver esa acción y para dar una enseñanza, para que quedara escrito por siglos y para que nosotros pudiéramos ver hoy y hablar acerca de esa acción que esa viuda hizo, que la hizo ser recordada por los siglos de los siglos, por una buena acción que ella tuvo, donde no es la acción de monetaria como tal, es el corazón que ella tiene. Claro. El corazón que tiene por el amor que tiene por Él, ¿verdad? Por eso, como mencionábamos, donde dice el Señor, eres imparcial, eres veraz. Si escudriñamos la Escritura de cuál era la conducta de Jesús y seguimos al Maestro, yo respeto a todos los hombres que predican la palabra, pero todos los que lo hacemos, el Maestro es nuestra inspiración. El Maestro es el que debemos seguir. Y al Maestro es el que debemos darle la honra. Pero aquí hay ciertas características, y bien dices tú, se sentó frente al arca del tesoro y observaba. Ahora, no se trata de observar para juzgar, se trata de observar para aprender y aplicar, y a su vez para reflexionar nuevamente cómo estamos nosotros. Porque el Señor aprovecha esta verdad para decir, ellos dieron de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. Sí. Tenías una historia, Víctor. Yo te hablaba de mi experiencia. Mi esposa solía molestarme cuando yo me convertí a Cristo hace años atrás. Y era porque yo precisamente no creía en este principio del diezmo. Al principio no creía en él. Y mi esposa me molesta y me decía, cuando tú te bautizaste y sacaste la billetera y te metiste todo y la billetera la dejaste afuera. Y ella sufría por esa posición mía en el área financiera. Y lo increíble era que vivíamos bien medidos y apretados en esa área. Por la terquedad, ahí voy. El orgullo que yo tenía y presentaba contra esto y la terquedad del área mía en la que estaba yo viviendo. Y no me acuerdo que no fue solamente hasta que en un trabajo que estaba en una constructora, trabajando en construcción como asistente de uno de los ingenieros, un trabajo bastante duro, bastante difícil, un pago que no nos alcanzaba realmente. O sea, quiero mostrarles exactamente o tratar de mostrarles exactamente lo que vivíamos. Lo que vivíamos, Jorge, era que si yo gastaba un peso mal gastado, o sea, vivíamos tan medidos que si yo sacaba de la mesada que teníamos para algo diferente que no cubriera las utilidades, los servicios y la renta, se nos hacía un hueco. Entonces, ¿y las llantas se te podían ponchar? No, nada. O sea, tenía que todo estar así a la perfección, que nunca es. Claro. Siempre hay cosas, pero el temor era ese, de que cuando siempre discutíamos con mi esposa acerca del diezmo, yo le decía, pero ¿de dónde? Es que ¿de dónde? O sea, si yo lo saco, quedamos en rojo al fin de mes. Y era una discusión de pelea. Lógica humana. De pelea, la lógica humana. Y me acuerdo que fue hasta un momento que estaba haciendo un devocional y estaba orando, y llego a la palabra, como estamos hablando hoy, la palabra me habló. Y llegó una palabra en Malaquías 3:10 donde dice, rétame. O sea, Dios mismo me estaba diciendo que lo podía retar. Wow. Rétame con esto, a ver si yo no abriré la ventana de los cielos y te bendeciré. Yo digo, wow. Y le comento yo a mi esposa y le digo, ¿cómo ves esto? Mira lo que Dios siento que me está diciendo. Y ella, muy sabia, me dice, pero ten cuidado, que de pronto al primer mes no te está dando la respuesta. ¿Cuánto vas a durar retándolo? Y oro con él, pongo a orar y a meditar un poco en esta palabra, y me hace ver, me hace sentir que es un reto que debo cumplir por lo menos por 6 meses o más. Y de hecho lo empezamos a hacer,
Y empiezo yo fielmente a dar los diezmos y ese hueco empieza a crecer porque nada que pasaba el primer mes, nada que pasaba el segundo, el tercero y yo sufriendo. Yo decía, y ya te imaginarás las peleas en casa con Mónica. Claro. Porque yo me iba encima de ella. Claro. ¿Verdad? Ella fue la que me evangelizó. Claro. Ella conocía un poco más. Y yo me le iba encima y en esas iras, en esa frustración que yo vivía, y ella me lo recordaba. Me decía, acuérdate lo que el Señor te dijo. Y Él es fiel, Él es fiel. Pues, ¿qué te voy a decir? Que en ese tiempo yo trabajaba en esa constructora y el jefe que yo tenía, un hombre muy joven, pero a la vez muy orgulloso. Siempre, él era el que me daba el cheque del pago. Y yo me acuerdo que él siempre abría el sobre de su cheque, que era un cheque, una paga bastante buena, y me lo mostraba y me decía, ¿cuándo tú vas a ganar esto? Como dice en mi país, te lo restregaba en la cara. Mira, para más todavía, con todo lo que yo estaba viviendo y encima tenía que pasar esa experiencia. Que él me decía, mira lo que yo gano, ¿cuándo tú vas a ganar esto? Y me hacía sentir peor de lo que ya estaba sintiéndome. Pero me acuerdo que como al sexto o séptimo mes, abro mi cheque y veo que mi cheque está más gordo que el de él. Wow. Y yo digo, me quedo yo callado, yo no le podía decir, o si no, él le podía hacer un escándalo. Pero lo que pienso es, bueno, la corporativa era una constructora bastante grande, a lo mejor cometieron un error. Llego a casa y le digo a mi esposa, mi amor, me acaba de pasar esto y esto, y ella feliz. Le digo yo, no, pero espérate, puede ser un error, guardémoslo en la cuenta de ahorros y vamos a esperar. Como al tercer mes, para hacerlo más corto, corriendo, como al tercer mes, llega el CEO de la compañía a visitarnos en la obra. Ya estaba por terminar la obra, le faltarían 2 meses, 3 meses, un edificio grandísimo ahí en la Florida, en el sur de Miami. Y entonces me dice, él empieza a pasar a todos los jefes, al superintendente, al ingeniero que era mi jefe, y a todos los jefes a hablar con él en la oficina, ya cómo cerrar el proyecto, ¿verdad? Pero dentro de eso, me llama a mí también. Y digo yo, wow, aquí es donde me van a pedir ese dinero. Y gracias a Dios yo lo tenía guardado en la cuenta de ahorros. Le faltaban unos pesos porque obviamente yo traía un hueco. Pero yo decía, por lo menos la mayoría está allí, ¿verdad? Y habla conmigo, muy buena gente ese señor, muy empático y todo, me acuerdo. Y me dice, Víctor, ¿cómo está tu vida? Cuéntame. ¿Cómo está tu paga? ¿Cómo está su salario? Y digo yo, oh, y aquí viene. Y me dice, tú sabes que estamos por empezar el siguiente proyecto y hemos pensado en ti para que seas el ingeniero de la siguiente obra, del siguiente proyecto. Queremos sacar a la persona que tenemos ahora y continuar contigo. Y si tú te puedes dar cuenta, desde hace 3 o 4 meses te hicimos un incremento en la paga y te hemos estado pagando o igual o mejor que él. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás bien con eso? Y ahí fue donde yo me di cuenta que Dios es fiel. Claro. En esa área me di cuenta que de verdad esos principios funcionan y que realmente Él lo hace no porque Él quiera tenernos y traer todo hacia Él de nosotros, sino más bien para beneficio de nosotros, para bendecirnos a un nivel mayor. Se cumple lo que dice, ¿no? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cómo podríamos cerrar, Víctor? Mira, yo primero que todo le doy gracias a Dios por este momento, por este tiempo, no solo en la vida de nosotros, sino en la vida tuya también. Porque yo creo que Dios tiene algo maravilloso contigo. Me encanta que puedas tú participar de esta enseñanza recibiéndola, pero te pido por favor que cada vez que terminemos de enseñar o de cualquier enseñanza que tú recibas, profundiza tú también en la palabra, corrobora que lo que te estamos enseñando es lo que la palabra dice y confronta la enseñanza que has acabado de recibir como todas las otras con la palabra de Dios porque ella te habla y Dios quiere hablarte a ti directamente también. Te damos gracias por abrir tu mente, abrir tu corazón y ser expectante a lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Estamos maravillados y así nosotros también de este lado. Estamos expectantes de ver lo que Dios va a hacer contigo a través de cada una de estas enseñanzas y sobre todo a través de la relación que tú vas a crear con Él para el reino de Dios. Te damos muchas gracias. Bendiciones.